Orden cronológico de los libros de la Biblia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos para darles el orden cronológico de los libros de la Biblia, ahora en el Nuevo Testamento. En un video anterior habíamos explicado el orden cronológico del Antiguo Testamento y aquí vamos a darles los del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue el libro de Santiago, la carta de Santiago. Luego de Santiago se escribió Mateo. Luego de Santiago se escribió Mateo. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis para recomendarles que después de leer a Santiago y Mateo puedan escuchar en este mismo canal el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Primero escuchan el primer viaje misionero del apóstol Pablo y acto seguido pueden escuchar o leer la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Por qué es importante? Porque la carta del apóstol Pablo a los Gálatas se escribe después de que Pablo hace su primer viaje misionero a Galacia. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta qué fue lo que sucedió con Pablo en ese viaje y luego escucha lo que escribió en la carta, tiene una muy buena comprensión de por qué escribe esa carta. Luego de leer o de escuchar Gálatas, es importante entonces escuchar o leer el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que también está en este canal. Después de escuchar el segundo viaje del apóstol Pablo, el segundo viaje misionero, es importante leer las dos cartas a Tesalonicenses, primera y segunda a Tesalonicenses. Y el propósito es el mismo, porque él después del segundo viaje es que escribe las cartas a la iglesia que está en Tesalónica. Entonces, igualmente va a tener una comprensión más rica del texto de por qué Pablo escribe a los tesalonicenses esas cartas. Inmediatamente después de leer los tesalonicenses, entonces les invitamos a escuchar o a leer igual el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, el tercer viaje misionero. Y después del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, entonces vamos a leer primera carta de Pablo a los Corintios, a los Corintios. Después de la primera carta a los Corintios, vamos a leer segunda carta a los Corintios y después vamos a leer Romanos. Esas tres cartas las escribió Pablo después de su tercer viaje misionero. Luego de eso, en el orden cronológico, se escribe el Evangelio según San Lucas o Lucas, el médico. Y después de Lucas es importante escuchar la narración o el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo, perdón, el cuarto viaje, esta vez no fue como misionero, sino como prisionero. Él fue llevado prisionero a Roma. Entonces, después de ese cuarto viaje del apóstol Pablo, es importante leer la carta que él escribe a la iglesia que está en Éfeso, la carta a los Efesios. Después de la carta a los Efesios, leemos la carta a los Colosenses y después de Colosenses leemos Filipenses. Y después de Filipenses, Pablo escribe otra carta más a Filemón. Es la carta a Filemón. Entonces, después de que oigamos o escuchemos o leamos el cuarto viaje, leemos estas cartas y la comprensión estoy seguro que va a ser mucho mejor, mucho mejor. Luego de esto vamos a leer el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Marcos y luego el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles. Después
Pasamos a otra carta más del apóstol Pablo, que él escribe estando en Macedonia, que es primera a Timoteo, la primera a Timoteo, luego escribe Tito, y entonces es importante leer primero Timoteo, luego Tito, y luego de Tito leemos la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, y luego leemos segunda de Timoteo, que es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Después de segunda de Timoteo, pasamos a leer a segunda de Pedro, luego pasamos a leer Hebreos, después de Hebreos, Judas, la carta a Judas es cortita, y luego el Evangelio de Juan. Después del Evangelio de Juan, Juan es el último escritor de la Biblia. Pasamos a leer las tres cartas de Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y por último, el libro de Apocalipsis o Revelación. Ese es el orden. Los invito a que puedan leer la Biblia en este orden para que tengan una mayor comprensión de cómo se fue cumpliendo todas las palabras de Jesús que se dijeron allá en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cómo empezaron las persecuciones al pueblo cristiano y cómo a través de esas persecuciones el evangelio empezó a expandirse hasta llegarnos a nosotros hoy. Este es mi deseo y esta es mi oración, que usted pueda tener una mejor y una mayor comprensión de la palabra de Dios, la Biblia, y sobre todo que podamos ponerla en práctica para así ser verdaderos hijos de Dios y compartirla con aquellos que todavía no conocen a Jesucristo y quien no gobierna en sus corazones Jesucristo, para que lo haga el Señor de sus vidas y pasen de muerte a vida, como dice la palabra de Dios. Que tenga muy buen día y muchas gracias por compartir este mensaje. Que Dios les bendiga.